Construcción de un motor eléctrico casero, sin imanes permanentes, basado en los principios de Faraday. Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Cristian Varas. Buenas tardes, mi nombre es Víctor Mardones. Buenas tardes, mi nombre es Rodrigo Guerrero y estoy en faena y es por eso que se eligió esta modalidad de trabajo. En esta experiencia se buscó observar en la práctica conceptos vistos en clase como campos eléctrico y magnético, y de la forma en que estos influyen en el movimiento de una bobina casera, realizada con materiales que se encuentran al alcance de todos. Michael Faraday nace el 22 de septiembre de 1791 en Gran Bretaña y fallece el 25 de agosto de 1867. Fue un importante físico-químico que estudió el electromagnetismo y la electroquímica. Entre sus principales descubrimientos están inducción electromagnética, donde se indica que la magnitud de la tensión inducida es proporcional a la variación del flujo magnético. Diamagnetismo, cuando se dio cuenta de que todos los materiales responden a un campo magnético aplicado. Electrólisis, donde se separan los elementos de un compuesto por medio de electricidad, descubierto accidentalmente por Nicholson y desarrollado por Faraday. El electromagnetismo se basa en el descubrimiento del físico químico Hans Ørsted, en donde una aguja magnetizada se ve afectada al estar cerca de una corriente eléctrica. Faraday intuye que magnetismo y electricidad estaban fuertemente vinculados. Materiales utilizados. Para la base, como soporte, utilizamos una tabla de madera, clavos para fijar el embobinado de alambre de cobre y ángulos de fijación. Para la bobina utilizamos un transformador como fuente de voltaje y cable de cobre esmaltado. Paso a paso del experimento. El experimento desarrollado consistió en la generación de un experimento mediante la atracción y repulsión entre dos embobinados inducidos por la corriente de un transformador o una fuente de voltaje, induciendo el movimiento de la bobina. La bobina del devanado del inductor es un conjunto de espiras, ¿ya?, de alambres de cobre esmaltado, destinado a producir un flujo magnético a través de él. Este, al ser recorrido por la corriente, genera este campo magnético. El campo electromagnético inducido en la bobina se debe a la corriente que circula por las espiras del cable de cobre esmaltado. Los campos eléctricos tienen su origen en la diferencia de voltaje. Entre más elevado sea el voltaje, más elevado será el campo magnético que resulta. Un campo magnético existe aunque no haya corriente. Cuando hay corriente, la magnitud del campo cambiará con el consumo de poder, pero la fuerza del campo eléctrico quedará igual. Bueno, para realizar este experimento se recopilaron ciertos elementos caseros, como una tabla, dos pernos cualquiera, clips, en el cual, siguiendo un cierto diseño, pudimos realizar este experimento. En definitiva, empezamos a embobinar los pernos, alcanzando a tener por cada perno 300 vueltas. También nos dimos cuenta que entre más vueltas tenía, mayor posibilidad de generarse el magnetismo íbamos a tener. También lo encontramos con ciertos, con ciertos problemas, como por ejemplo comenzamos con un transformador de 12 volts, pero muy bajo amperaje. Y esto los traía como consecuencia que no rompía la inercia al momento de girar el rotor, ¿ya? Pero una vez que nosotros nos pudimos conseguir una batería de mayor amperaje, pudimos lograr, la fuerza necesaria que tuviera mayor fuerza el campo magnético y poder en realidad hacer girar el motor sin ningún problema.
Se comprendió en la práctica fenómenos que ocurren en torno a una corriente que circula por un conductor. Se aplicó también en el experimento, se pudo apreciar en realidad que las espiras de cable influyen en que se produzca o no movimiento. También se pudo comprobar que la técnica para conocer la dirección de la bobina mediante la mano derecha. Cuando realizamos este experimento decidimos formularlo ciertas preguntas, como por ejemplo, ¿cuál es el fenómeno eléctrico que permite girar la espira del motor? Nosotros nos pudimos dar cuenta con respecto a esta inquietud que la inducción electromagnética es el fenómeno que origina la producción de una fuerza electromotriz en cuerpo expuesto a un campo magnético variable. Así que cuando dicho cuerpo es un conductor, se produce una corriente inducida. Este fenómeno fue descubierto por Michael Faraday en 1830. ¿Cómo se puede regular la velocidad de giro del motor? La intensidad del campo magnético, mientras más intenso sea el campo, la fuerza contra electromotriz tiende a ser mayor. La velocidad de rotación, mientras mayor sea la velocidad, la fuerza electromotriz tiende a ser mayor. ¿Qué aspectos constructivos influyen en la velocidad del motor? En nuestro motor eléctrico influyó principalmente el diseño del rotor, el cual lo confeccionamos en forma liviana y con media vuelta menos, sirviendo como contrapeso para romper la inercia del movimiento. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza magnética de aquellos trozos de la espira que son paralelos al campo magnético inducido? La fuerza magnética va a estar dada por la cantidad de vueltas que tenga la bobina. Entre mayor vueltas tenga la bobina, mayor campo magnético se formará.